¿Qué tal? Buenos días a todos. Les agradezco mucho la presencia de todos el día de hoy, en esta mañana. El día de hoy tenemos dentro de nuestra serie de webinars de APAR y de Expo Renta Vacacional, de Aprende algo de renta vacacional en 45 minutos. Tenemos el gusto de contar con Marco Italia y ahorita les hablo un poquito más de él. Nada más esperemos un poquito más de gente que está entrando ahorita al webinar. En lo que entra más gente, les comento que la cuarta edición de la Expo Renta Vacacional está prácticamente lista en puerta para diciembre 1 y 2. Vamos a tener muchas actividades de networking, actividades dentro de informativas acerca de la PAR, de todo lo que se está haciendo en relación a las propuestas precisamente de acercamiento con las autoridades para el tema de regulación. Y por el otro lado, tendremos muchas conferencias, tendremos talleres, tendremos eventos de networking, vamos a tener también la cuestión de la regata el sábado de diciembre, en donde vamos a poder participar en un evento muy agradable, donde vamos a viajar de Cancún a Isla Mujeres, donde todo el mundo se va a conocer y para que se puedan integrar a esta comunidad internacional que existe dentro de lo que es el mundo de la renta vacacional. Bueno, pues ahorita tenemos aproximadamente unas 20 personas que han ingresado. Y bueno, el día de hoy es un gusto para mí presentarles a Marco Italia, quien es ejecutivo y está dentro de lo que es la parte de desarrollos de negocios de la empresa Beyond, así es como aparte como un excelente presentador y analista dentro de esta empresa. El tema que nos concierne el día de hoy es específicamente dentro de esta gran área de lo que es el Revenue Management, porque como saben, esta área es sumamente importante para lo que es, para que nosotros vamos a hacer crecer nuestro negocio dentro de lo que significa precisamente toda la cuestión de administración de precios y todo lo que tiene que ver con los precios dinámicos y toda la estructura de este revenue management sobre cómo administrarlo, cómo poder modificar las tarifas cuando sea necesario, precisamente para obtener los mejores resultados. Y por eso, durante este año me he dado mucho a la labor de conseguir pues gente que tenga el conocimiento y la capacidad para explicar todo este tema porque es sumamente complejo. Y bueno, el día de hoy los dejo en manos de Marco y Maya también dentro del equipo de Beyond. Entonces, Marco, adelante. Muchas gracias, Manuel. Un placer para invitarnos a este webinar. Y bueno, lo que voy a hacer ahora, voy a compartir mi pantalla, así os voy a enseñar un poco mi presentación. Un segundito. Ok. Vale. Perfecto. Creo que mi pantalla está compartida ahora. ¿Me puedes confirmar? Así empiezo con la presentación. Adelante, ya podemos ver. Perfecto. Si la puedes hacer en grande, estaría mejor porque vemos como el buscador. Eso, ahí está. Perfecto. ¿Sí? ¿Se ve bien ahora? Se ve perfecto. 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 Bueno, entonces, bueno, me presento ante de todo. Mi nombre es Marco Italia, sí, eso es mi apellido. Soy italiano, obviamente, como se puede notar del acento. Y bueno, en este momento estoy en Barcelona, donde tenemos una oficina aquí. Beyond tiene una oficina también, la oficina europea está en Barcelona, en España. Y sí, soy un account executive y, bueno, trabajo por Beyond. Somos básicamente los creadores de los precios dinámicos, los primeros, los pioneros de los precios dinámicos en la renta vacacional a nivel mundial. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy hablaremos un poco, sí, presentaré un poco quién somos, qué son los precios dinámicos, cosas que ya la mayoría de la gente sabe porque, bueno, ya tenemos experiencia con los
con los aviones, cuando compramos un ticket de avión o tomamos el tren o, bueno, vamos en un hotel, vemos que los precios cambian dinámicamente. Bueno, esos son los precios dinámicos, pero vamos más en detalle, lo vamos explicando. Luego echamos un vistazo un poco a cómo funciona un recorrido avión. Cosa muy importante, echaremos un vistazo a los datos sobre México. Así que, bueno, vamos viendo cuál es la ocupación, los precios medios en el país. Y luego vamos a ver un poco por qué elegir un software de Revenue Management. Empezamos por quién somos. Bueno, nosotros, como os comentaba antes, hacemos Revenue Management, somos la primera empresa de Revenue Management a nivel mundial, nacimos en el 2013, así que ya tenemos casi 10 años de experiencia en el mercado. Nacimos en San Francisco, donde nuestro fundador, David Kelso, trabajaba para aerolíneas. Bueno, se dio cuenta que había un gap en el mercado en el tema de los precios dinámicos en los pisos vacacionales y, bueno, importamos esta tecnología. Y eso básicamente fue el principio, hace 10 años. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos precios dinámicos basados en la demanda del mercado para maximizar los ingresos y impulsar la ocupación, eliminando las conjeturas sobre los precios. Esto es muy importante para todo tipo de negocio y también para los pisos vacacionales, la renta vacacional. Nosotros, bueno, llevamos, como he dicho, 10 años y en 10 años han pasado muchas cosas. Manejamos en este momento, bueno, tenemos conectado más de 360.000 alojamientos, estamos presentes en 7.500 ciudades y 6.6 mil millones de reservas utilizan nuestros precios. Así que, bueno, en 10 años se ha hecho mucho y, bueno, seguimos creciendo, sobre todo ahora en Europa y en Sudamérica, que son nuestros nuevos mercados. Pero bueno, dejando de hablar de Beyond, hablamos de qué son los precios dinámicos, que son cosas bastante importantes a nivel diario en casi todos los negocios. Los precios dinámicos, ¿qué es? Es la práctica de subir y bajar los precios de manera automática según la fluctuación y la demanda y la oferta del mercado. Como decía antes, ya lo utilizamos todo, lo vemos todos los días cuando compramos un ticket de avión. Nunca el ticket vale el mismo precio. No hay un precio fijo de 100 euros, de $100 para ir de Cancún a Ciudad de México. Hay precios que cambian diariamente dependiendo de muchos factores. Y esto es exactamente lo que tiene que pasar con la renta vacacional. Ese es un poco nuestro objetivo, nuestra misión. Ahora os enseño este gráfico, que son los precios estáticos. Es decir, cómo se trabajaba o cómo mucha gente sigue trabajando. ¿Qué es un precio estático? Precio estático es cuando nosotros hacemos los precios para nuestras casas, tenemos un precio que va por temporada. Muchas veces, no sé, de septiembre a noviembre tenemos un precio. Después tenemos algunos eventos, entonces subimos el precio. Después tenemos otra temporada. Lo que pasa es que tenemos, ¿cuánto? 10, como mucho, 10 temporadas en un año. ¿Esto qué hace? Esto hace que los precios son bastante estáticos. Es decir, nosotros hacemos el precio una vez al año, quizás lo vamos actualizando, haciendo mucho trabajo y muchas veces sin saber bien cuál es el precio que tenemos que poner. Muchas veces, ¿qué hacemos? Miramos los competidores, miramos nuestro histórico, pero esto va cambiando porque quizás nuestros competidores se equivocan o quizás, si miramos al histórico, quizás ahora los precios deberían estar más altos. Entonces, muchas veces los property managers están un poco perdidos en cómo hacer los precios. Y bueno, y la solución obviamente son los precios dinámicos. Pero ¿cómo nosotros vamos a saber cómo hacer los precios? Los mercados son muy dinámicos y los precios deben seguirlos. Esta es la idea. Es decir, si nosotros tenemos el conocimiento de cuál es la ocupación en una zona, en un barrio, vamos muy, como decimos, hyperlocal, muy locales. Es decir, si yo tengo un piso en la primera línea de playa, en la playa de Cancún, en ese determinado barrio, esta es la ocupación de la zona. Entonces yo sé exactamente qué tipo de ocupación, cuántos pisos están ocupados en la zona y automáticamente mis precios
deberían seguir la curva de ocupación. Ahora, por ejemplo, aquí vemos dos curvas. La de arriba, la ocupación del año pasado, y la de abajo, la ocupación futura de un barrio de Valencia. Solo un ejemplo. Y esto, claro, nos enseña como parece un electrocardiograma. Nunca es fijo el precio. Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos. Y eso es un poco lo que debería hacer cada property manager cuando hace los precios en su vivienda vacacional. Esto, por ejemplo, aquí vemos los precios dinámicos en contra de los precios encima de los precios estáticos. ¿Ves la línea amarilla? La línea amarilla son los precios viejos estáticos y la línea azul son los precios dinámicos. Como veis, los precios dinámicos se parecen mucho a la ocupación que tiene este barrio donde está esta propiedad. Y eso es lo que tiene que pasar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que el fin de semana se disparan los precios, pero el lunes de la misma semana caen porque la ocupación cae. Entonces nuestros precios tienen que seguir esa ocupación. Y con eso, bueno, eso os va a permitir alcanzar unos ingresos superiores, obviamente. Ya lo vemos con las aerolíneas, obviamente. Esa es la razón por la cual la utilizan. Y esto es muy importante actuarlo, hacerlo de manera automática, utilizando un software, o hacerlo de manera manual, si tiene el conocimiento de la curva de demanda, y obviamente cambiando los precios diariamente para todas las propiedades, para todos los días del año. Eso es lo que se debería hacer para alcanzar una mejor ocupación y mejores ingresos. ¿Vale? Vale, ¿y cómo funciona esto? Es decir, ¿cómo lo hacemos nosotros, por ejemplo? En este caso, ¿qué hacemos? Miramos a la ocupación hyperlocal, como decía antes. Es decir, nuestro barrio. Y comparamos la propiedad con las propiedades del mismo barrio y que son parecidas. Esa es la idea. Y vamos a mirar también los datos pasados. Tenemos que mirar los datos futuros. Y obviamente esto nos da toda la información para sacar una ocupación correcta. Obviamente nosotros todos estos datos los sacamos de Airbnb, VRBO, Expedia, las mayores OTA, y desde ahí dibujamos la curva de ocupación de esa zona. ¿Qué pasa? Que obviamente, como decía antes, nuestra curva de precios, esto por ejemplo son los precios, tienen que copiar la curva ser parecidos a la curva de ocupación. Y como veis ahora, esta curva de precio se parece mucho a una curva de ocupación. ¿Por qué? Porque sube cuando sube la ocupación, baja cuando baja la ocupación. Obviamente no es solo la ocupación, que es importante la temporada, es importante el día de la semana, pero muchas veces estas cosas son equivalentes. Es decir, si es temporada alta, la ocupación es más alta. Entonces, bueno, normalmente es lo mismo. Y entonces eso, muy importante, ocupación que tiene que mover, el precio que se tiene que mover juntos con la ocupación que tenemos en el mercado. ¿Cuáles son los factores que influyen en el precio? Bueno, el precio base, que es el precio que nosotros le damos al algoritmo para decirle, bueno, más o menos mi propiedad se encuentra en los $200 por noche. Así el algoritmo aprende. Después la temporada influye mucho, porque obviamente es temporada alta, temporada baja. La demanda local, que es la que os he enseñado, y el día de la semana, obviamente, porque como decía antes, un sábado, un viernes, en la misma temporada no es lo mismo que un lunes y un martes, ¿vale? Cosas muy importantes. Esta estrategia se tiene que medir, se tiene que hacer para cada alojamiento, porque cada alojamiento obviamente tiene sus necesidades. Entonces, tener un mínimo y un máximo donde fluctúa el algoritmo, porque obviamente cada propiedad tiene, o sea, tengo una villa de 5 habitaciones, obviamente tiene gastos diferentes que un piso, entonces tengo un mínimo más alto y después quizás no le meto un máximo. Pero nosotros lo que queremos crear es que nuestro algoritmo vaya alrededor del mínimo y de un máximo, también la estancia mínima, cada piso tiene lo suyo. Y obviamente cuando tú tienes una estancia mínima, lo más bonito que es que cuando se crea un agujero en tu calendario, puedas automáticamente llenar ese agujero en tu calendario automáticamente, sin deber entrar y hacerlo manualmente. Lo mismo
los descuentos de último minuto. Es decir, tener una estrategia muy clara en un sitio donde no me tengo que pelear con Booking.com, con Airbnb, con Vrbo, que tengo 4 diferentes plataformas con 4 diferentes descuentos y tal. Lo tengo todo en una plataforma. Eso sería lo ideal, obviamente. Muy importante es que los datos precisos hacen la diferencia. Eso es muy, muy importante. Es decir, nosotros tenemos que tomar las decisiones de manera científica. Es decir, no por sentimiento, como me encuentro hoy o como veo los vecinos, sino con datos. Y nosotros nos tomamos muy en serio la fijación de los precios de cada mercado. Nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo de Revenue Manager que mira cada mercado personalmente y dibuja el mercado y obviamente os sugiere, como decía antes, los precios bases que os ayudan a que el algoritmo se mueva de manera correcta. Y la calidad, obviamente, de los datos marca la diferencia. Cada alojamiento tiene un precio hyperlocal y tenemos que mirar a los datos correctos para que tengamos los datos mejores, los precios mejores. Y, bueno, la estadística de cada propiedad alcanza las manos. Es decir, nosotros tenemos que fijar los precios sabiendo lo que hacemos y mirando a los datos. Cosa muy importante. Vamos a echar un vistazo, por ejemplo, a algunos datos sobre México. Por ejemplo, la ocupación en México en 2022 contra la de 2021. Bueno, como veis aquí en el gráfico, la línea está un poco más oscurita, verde, azul, blue, no sé qué color es esto, pero bueno, esta es la ocupación del 2022. La amarilla por debajo es la ocupación 2021. Como veis, México en este año 2022 ha estado un pelín más arriba, bastante más arriba, comparado con 2021. Y esto, obviamente, hasta el día de hoy. Como veis, en el día de hoy hay una caída de la ocupación, pero eso no es un momento de crisis. Es que todavía tienen que entrar la reserva para el futuro. Entonces, esa curva va subiendo y seguramente se quedará arriba de la amarilla. Así que esta es una buena noticia para la ocupación en México y seguramente la mayoría de vosotros, la mayoría de los property managers ya se ha dado cuenta que habéis tenido un pelín de ocupación más comparado con el año pasado y esto parece que es una tendencia que se va repitiendo. Y obviamente nosotros estos datos podemos hacer análisis de cualquier propiedad, esto lo podemos mirar offline, pero bueno, nosotros en este caso echamos un vistazo a México como país, pero podemos echar un vistazo, obviamente, a cualquier barrio de cualquier ciudad y, bueno, para eso lo podemos mirar offline. Podemos mirar, por ejemplo, al precio medio por noche en México, lo que los americanos llaman average daily rate. Y aquí, ¿qué podemos ver? Podemos ver que en el más oscuro es el precio medio por noche de este año y el más clarito es del 2021. ¿Qué podemos ver? Podemos ver aquí que más o menos han sido parecidos. Hemos tenido momentos cuando, por ejemplo, en el 2021 había un precio medio por noche más alto. Por ejemplo, en marzo o, por ejemplo, en junio había un poco más de... el precio promedio era un pelín más alto comparado a lo de este año. Pero, cosa muy interesante, vemos que desde... En las últimas semanas, en los últimos meses, los precios se están disparando en México. El precio promedio se está subiendo bastante comparado con lo que era el año pasado. Y bueno, y esta es una tendencia que ya es bastante clara. Obviamente eso, junto a una ocupación más alta, te permite hacer más dinero, obviamente. Otra métrica muy importante que nos gusta monitorar es el RevPAN. Esto es un pelín más técnica. ¿Qué es el RevPAN? Son los ingresos por noches disponibles. Es decir, si nosotros miramos solamente la ocupación o miramos solamente el precio promedio por noche, no tenemos la idea correcta de lo que está pasando. El RevPAN nos explica un poco más en detalle. Es otra métrica que es muy importante tener en cuenta cuando se analiza nuestro negocio.
Entonces, por ejemplo, lo veis aquí en la slide, RevPAN es igual a Total Revenue, el total de los ingresos, dividido por las noches disponibles, Bookable Night. Esta es una métrica muy importante que hay siempre que tener en cuenta cuando se analiza un poco el mercado donde trabajamos, obviamente. Y en este caso podemos ver, por ejemplo, que el RevPAN del año pasado con lo de este año más o menos parecido. Se van cambiando los fines de semana y tal, pero más o menos quedan al mismo nivel. Eso está bastante claro. Y otra cosa, otro dato muy interesante sobre México, ¿cuál es? Que podemos ver que la ventana de reserva por fecha de entrada está creciendo, que es el tiempo de reserva según fecha de entrada, podemos llamar también así. Es un poco complicado el concepto, sobre todo para un italiano hablando en castellano. ¿Cuál es la idea aquí? Que básicamente antes, sobre todo durante el COVID, lo que pasaba es que la ventana era bastante pequeñita, era de menos de 10 días. Bueno, la de menos de 10 días, como veis, era alrededor del 70%, sí, entre 60 y 70 o a veces más que el 70%. Es decir, la mayoría de las reservas que nos entraban en menos de 10 días. Y entonces, claro, era un poco complicado organizar el trabajo y, bueno, esa era un poco una tendencia que tenían no solo México, pero sino todos los mercados. En Europa pasó lo mismo, en Estados Unidos un poco menos, pero bueno, en Europa era exactamente lo mismo. Una ventana muy, muy pequeña. ¿Qué está pasando? Que más nos alejamos, es decir, de la crisis COVID, más estamos volviendo a las tendencias anteriores. Es decir, la gente empieza a hacer reservas con antelación. Y entonces veis que, por ejemplo, la barrita más oscurita, lo de menos 10 días, va bajando y, claro, la gente empieza a reservar un mes, 2 meses antes, y esto obviamente nos ayuda a organizarnos mejor y obviamente nos da una idea clara de lo que va a pasar en los próximos meses. ¿Vale? Esta es una tendencia bastante clara. ¿Cuáles son las tendencias del 2023? Bueno, lo hemos visto. El precio medio por noche más alto, eso es lo que hemos visto que está pasando. Una ocupación más alta y esto nos llevará a un RevPAN, Revenue per Available Night, más alto. Obviamente, todo esto si trabajamos bien y vamos a alcanzar resultados importantes. Otra cosa, otra tendencia del 2023, que estará una ventana de reserva más larga. Es decir, vamos a volver a la normalidad, vamos a volver a esa tendencia de reservar con tiempo. Nosotros sabemos que en 2-3 meses no llega la reserva, en vez que esperar hasta con los last minute. Y otra cosa muy interesante que hemos notado es las estancias son más largas, porque bueno, en los últimos meses lo que hemos experimentado, hemos visto, es que las estancias eran bastante cortitas. Quizás esta también una herencia de la crisis del COVID. Ahora la gente empieza a quedarse un poco más en los pisos vacacionales. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones para 2023? Bueno, muy importante supervisar y estar muy atento a rendimiento. Rendimiento que sería, nosotros tenemos siempre que analizar nuestras métricas, es decir, ADR, el precio medio por noche, el RevPAN, el Revenue per Available Night, la ocupación ideal, porque no es dicho que nosotros tenemos que tener el 100% de ocupación, porque tiene que ser siempre un equilibrio entre una buena ocupación y un buen precio, porque si tenemos un precio bajo, tenemos el 100% de ocupación y eso no nos sirve. Entonces, tenemos que tener un equilibrio y esto es muy importante, tener indicadores que nos explican cómo estamos trabajando. Muy importante. Segunda recomendación, fijar sus precios hasta alcanzar o superar la media mensual del precio medio por noche del año anterior. Es decir, tenemos que tener el año anterior como una referencia y intentar ir subiendo, porque hemos visto en los datos que esto es lo que va a pasar. Los precios van a subir, la ocupación va a subir, consecuentemente los precios pueden subir un poco más. Y bueno, estar atento que vamos mejorando las performance, lo que hemos hecho el año pasado. Esto es muy importante.
Y otra recomendación, tener un precio superior para las fechas lejanas, como más de 6 meses, 9 meses, tener un precio alto. Esto es importante. ¿Por qué? Porque obviamente ahí es donde nosotros no queremos reservar tan lejos y ponemos un premium y bueno, si lo pagan, bien. Si no, esperamos que, bueno, mano a mano que nos vamos acercando, van entrando las reservas. Y bueno, ¿por qué Beyond en este caso? ¿Por qué utilizar un software como Beyond? Lo primero, porque maximiza los ingresos y ahorrar tiempo. Porque obviamente, utilizando precios dinámicos que cambian en función de la demanda, se consiguen más reservas, se hace menos esfuerzo porque no se tienen que cambiar los precios automáticamente. Nosotros cambiamos los precios automáticamente en tu PMS, en tu Channel Manager, y se maximizan los ingresos y se ahorra tiempo. Mayor control, porque tenemos un control correcto de lo que está pasando. Hablábamos antes de métricas, es saber cómo está mi average day rate, mi precio promedio por noche, cómo va mi RevPAN, cómo va la ocupación del mercado. Tenemos que tener un control de lo que está pasando y saber hacia dónde vamos. Eso es muy, muy importante. Y por último, obviamente un colaborador de confianza. Nosotros tenemos un team que, en el caso al cual tú utilizas Beyond, os vamos ayudando en tu estrategia, mirar las métricas, ayudar en lo que pueda pasar en tu negocio y optimizar toda la estrategia de precios. ¿Qué crecimiento se puede lograr utilizando los precios dinámicos? Un software de Revenue Management, bueno, se puede llegar a un 12% de ocupación. Son datos de media, obviamente. Hay Property Manager que lo hacen bien, entonces crecen un pelín menos. Property Manager que lo hacen mal y crecen mucho más. Se pueden alcanzar un 21% más de reservas y un 35% más de ingresos. Vale, con esto más o menos hemos cubierto todo lo que queríamos cubrir. Obviamente, si queréis informaciones más particulares sobre vuestra zona, vuestra propiedad, nos podéis contactar a mi mail que veis aquí, marcoitalia@beyondpricing.com. Os podéis escribir en LinkedIn. Obviamente estaremos en el Expo, así que como nos lo hemos pasado muy bien el año pasado con los eventos, fue súper divertido, una manera para conocernos también y bueno, os esperamos veros ahí y así nos ponemos caras porque obviamente los webinars son interesantes, pero encontrarse y hacer networking en persona es otra cosa y obviamente nosotros estaremos ahí con Manuel, como hemos estado el año pasado también. Y bueno, obviamente os enviaremos un email con la presentación. Creo que también vamos a enviar una grabación o la vamos compartiendo. Manuel ahora lo explicará la grabación de este vídeo, así que podéis mirarlo otra vez si hay algo que os interesa. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por la atención y Manuel, te dejo Gracias, Marco. Gracias, Marco. Mira, a ver, tenemos un par de preguntas y, sí. Quisiera también hablar un poco acerca de esto. Mira, de lo que las preguntas que he recibido de parte de gente, tenemos todo tipo de gente que tiene propiedades en renta vacacional, otros que son property managers que tienen más propiedades. Y claro. Muchas veces la pregunta es, ¿cómo empezar una área, un departamento de Revenue Management? Porque desafortunadamente, hoy por hoy todavía se piensa que subir la propiedad a una plataforma es suficiente. Y normalmente la gente que piensa eso le deja un precio y pues se sienta y se sienta a esperar claro. Que pasen milagros, ¿no? Entonces, claro. Ya con los que estamos más comprometidos con nuestro negocio, con los que queremos realmente profesionalizarlo, lo que buscamos también es eventualmente empezar a crear actividades que uno pueda hacer de revenue management o específicamente crear, inclusive en el caso de property managers, el crear departamentos de property management. Claro. En tu experiencia, ¿cómo
para un property manager que desea implementar y que necesita crear un departamento de revenue management, ¿qué es lo que se necesita en recursos tanto de gente, de software? Si nos pudieras dar un ejemplo de un típico departamento de revenue management para una compañía de property management. Sí, claro, claro. Bueno, mira, en la mayoría de los casos, tengo que decir, las empresas más grandes, que tienen bastante propiedades, para darte un ejemplo, tienen siempre revenue managers que vienen del área hotelera. ¿Por qué? Porque los hoteles están un pelín para adelante comparado con la renta vacacional. Entonces, bueno, aquí know-how y gente que sabe cómo funciona el tema revenue. Obviamente, toda esa gente después le tenemos que hacer un training, porque cómo se maneja revenue de un hotel es diferente a lo que son los alquileres vacacionales. Eso es lo primero, si tenemos que mirar quién va a hacer esto. El segundo, muy importante, datos. Es muy importante. Los hoteles, cuando hacen los precios, no son precios mirando lo que pasa alrededor. Son precios, ellos tienen obviamente software que le dice la ocupación, que le explica cómo hacer software similares a esto también de revenue management, específicamente para hoteles, me imagino. Correcto, exactamente eso. Que te miden la ocupación de tu hotel, porque obviamente tú tienes una ocupación de tu hotel y la ocupación de los hoteles similares al tuyo en la misma zona. Entonces, obviamente, a través de eso tú puedes entender si tus precios son buenos, son malos, son altos, son bajos. Porque, para darte un ejemplo, si nosotros sabemos la ocupación, es decir, por ejemplo, yo tengo un piso de 2 habitaciones en el centro de Cancún. Si yo sé la ocupación de los otros pisos en el centro de Cancún, en esta zona exactamente de Cancún, yo puedo ver si mi ocupación es correcta con el mercado. Porque si yo tengo mucha ocupación, es decir, estoy al 100% ocupado, esa es una mala noticia si el mercado está ocupado al 70%, porque significa que yo estoy vendiendo mi propiedad a muy poco. O al revés, si tengo una ocupación baja de 20% y el mercado está al 50%, cuando digo mercado es tu barrio, misma propiedad siempre, significa que quizás tengo un precio demasiado alto y entonces yo siempre tengo que fijarme en lo que hace el mercado, no el precio de la competencia, sino la ocupación que tienen la propiedad es similar a la mía. Y eso tiene que ser un poco una referencia para entender cómo vamos. Y obviamente hay siempre que mirar los datos históricos, si hay datos históricos, a las reservas futuras y obviamente echar un vistazo también a lo que hacen los competidores. Pero la ocupación es lo que nosotros sugerimos de mirar. Y en términos generales, por ejemplo, digamos, un property manager que esté empezando, yo creo que su principal fuerza puede ser precisamente la cantidad de ingresos que pueda generar, no ese porcentaje que tú ponías al final. En términos generales, un property manager que esté empezando, ¿cuánta gente debe de tener para crear su propio departamento de revenue management? ¿Y cuántas horas esa persona pueda trabajar específicamente? Porque es una persona específicamente orientada a revenue management. Claro, es un poco difícil cuantificar, pero por mi experiencia, por lo que veo, hablando con property managers alrededor del mundo diariamente, veo que normalmente hasta unos 50, 60 pisos, a veces hay 2 partners de la cual uno maneja la revenue, el otro quizás se enfoca más a las relaciones con los propietarios. Y normalmente en términos de tiempo, depende de cómo lo quieres hacer. Si quieres hacer bien revenue, tienes que estar por lo menos una horita, 2 horas al día haciendo precios, mirando por lo menos 2 horas, exactamente. Por lo menos, obviamente es un... Yeah. Otra pregunta que normalmente la gente hace en este tipo cuando hablamos de revenue management. Normalmente, cuando uno empieza a hacer revenue management, uno coloca un precio base. Y ese precio base como tal, muchas veces, para que este tipo de plataformas o servicios de revenue management funcionen, tiene que estar muy bien justificado. Es decir,
que ese es algo que a veces me sorprende a mí por ejemplo, en plataformas directas donde la gente mete sus precios, porque normalmente está viciado con lo que a mí me gustaría que se vendiera, ¿no? Y muchas veces eso es un grave error, porque también comprendo que hay mucha gente que no tiene todos los elementos, a lo mejor nunca lo ha rentado y está empezando, pero la gente que ya está en esto, el determinar el precio base es sumamente importante, porque el precio base de cada quien es muy diferente al que tú tienes que al que yo tengo. No sé si pudieras hablar un poco al respecto sobre cómo identificar cuáles son qué información necesitamos tener para determinar un buen precio base. Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un team de Revenue Manager que hace eso. ¿Por qué? Porque es un tema bastante complejo. Es decir, son estadísticas, datos, se tiene que mirar datos, se tiene que mirar el histórico si tenemos, muy importante para ver cuál ha sido la evolución de los precios que hemos tenido. Tenemos que mirar el futuro, ver cuáles son las reservas que están entrando, cómo están entrando, a qué precio, y también echar un vistazo, obviamente, a lo que hay alrededor. Y, muy importante, la ocupación. Eso ahí podemos medir y hacer el precio correcto. Eso sí, es muy, muy importante, obviamente. Claro. Y bueno, a partir de ahí yo le recomendaría a la gente que se acerque o a su contador o a compañías como la tuya precisamente para que los ayude. Porque luego lo que sucede es de que el precio base incorporan ciertas variables que son diferentes a cada uno, ¿no? Por ejemplo, el tema de la hipoteca. Entonces, al incorporar tú eso, pues obviamente, porque obviamente necesitas pagar el inmueble en dado caso de que exista gente que lo haya comprado, lo que necesitan también ver es si conviene o no, qué tipo de variables meter ahí, sobre todo en qué situación está, si está haciendo la renta directa a un dueño de la propiedad o un property manager, y a partir de eso, determinar muy bien cuáles son los costos y los gastos que existen para poder determinar eso. Y yo siento que a veces la gente es allí donde está un poco atorada. Perdón si te corto. Sí. Nosotros, por ejemplo, sugerimos siempre de poner un precio mínimo. Es decir, un precio mínimo que decía, esto es lo mínimo que yo quiero para mi alojamiento. ¿Por qué? Porque tenemos limpieza, costes fijos, como dijiste tú, la hipoteca, lo que sea. Tiene que estar basado en información real, no en un sentimiento personal. Eso es lo que voy. Correcto. O sea, muchas veces como dueños decimos, pues es que yo quiero este es lo mínimo que yo lo rento es en esto, pero muchas veces ese mínimo puede ser más bajo o puede ser inclusive más alto, pero para poder determinar eso tiene que ser en función a datos reales. Claro, es muy importante que sepamos cuáles son los gastos y diariamente qué es viable, qué se puede hacer. Y eso es muy, muy importante. Y otra cosa que tú comentaste, el término del sentimiento. Es decir, mi casa vale 200 euros, yo la quiero a $200, perdón. Y esto tiene que ser un proceso más científico. Es decir, ¿qué está pasando si yo pongo 200 euros, $200 por noche? Y entonces veo la ocupación que tengo con este precio y la voy cambiando. Es decir, voy cambiando el precio a mejorar mi ocupación. No tengo que decir esto es lo que quiero y punto. No, tenemos que cambiar el precio en función de la ocupación que tenemos y mejorando nuestra estrategia de precio vamos a llegar seguramente a nuestro precio. Pero quizás al principio, cuando tenemos un anuncio nuevo, lo que pasa es que no tenemos reviews, no estamos arriba en las OTAs. Entonces, lo que necesitamos es subir de ranking. Y para subir de ranking, quizás al principio tenemos que poner precios más bajitos, obviamente respetando siempre el mínimo, porque no queremos perder dinero, pero se necesita, y lo que digo siempre, se tiene que estar muy flexible con los precios. Es decir, hay momentos cuando se tiene que subir y momentos cuando se tiene que bajar, teniendo siempre en cuenta del mínimo. Eso es muy importante. Bueno, y nada más quisiera hacer una acotación respecto a lo que estabas comentando tú de los precios. Si pones la gráfica de precios brevemente de México, lo que sentimos que también está pasando es de que los precios están finalmente subiendo porque realmente durante un periodo estuvieron bajos, pero desafortunadamente
siento que esto tiene que ver más bien con un tema de inflación a nivel global, también inflación de los propios habitaciones hoteleras. Pero recuerden, la única manera en que nosotros podemos subir también los precios, digo, afortunadamente ahorita se están ajustando para todos, pero lo que al finalmente estamos viendo es de que la única manera para poder nosotros sustancialmente hacer crecer nuestra ocupación y nuestros precios va a ser siempre a través del servicio, de los ratings que la gente nos haga, del buen servicio que demos. Y precisamente es lo que buscamos como participantes dentro de esta industria, ¿no? Lo que queremos es de subir para todos el servicio, para que todos suba a un valor el cual debe de estar de acuerdo a lo que marca un mercado, ¿no? Entonces, esas son, digamos, que las buenas noticias. Por un lado, sabemos que es por inflación. También nos estamos esperando para el próximo año un poco más bien de desaceleración, por lo que se escucha en otros mercados. La situación ahorita en el mundo pues también no es la mejor para efectos ahora sí que de viaje para los próximos años. Para el próximo año seguramente vamos a ver una caída, pero no creo que sea tan dramática como la que tuvimos, ¿no? Esperemos que no sea así. No creo absolutamente. Sí, otra cosa que me gustaría añadir es la profesionalización, porque esto es algo que es muy importante. Es decir, no solo poner nuestros anuncios en las OTAs, en Airbnb, Booking.com, VRBO, en toda la plataforma, sino que profesionalizar todo el servicio. Es decir, es tener las herramientas para dar un servicio bueno a nuestros clientes. Estos servicios que puede ser un check-in en persona. Correcto. O un check-in automatizado, un software de revenue management que te ayude a entender dónde estás, porque muchas veces nos perdemos de dónde estamos. Un PMS que nos ayude en todo. Tener todo estas piezas hacen que tu negocio esto más para los grandes, es decir, para los grandes property managers, que se profesionalice, pero también los pequeños, ¿eh? Ya se puede empezar cuando uno tiene ya 30 pisos, ya tiene que empezar a construir estos procesos, porque si no, te quedas pequeño. Si no tienes procesos escalables, es difícil crecer en esta industria. Y también totalmente de acuerdo. O sea, en una conferencia que me invitaron en el Vituren el año pasado, me decían: oye, Manuel, y ustedes dentro de la asociación y dentro de la Expo tienen rangos de property managers, de que tengan un determinado número de operaciones de inventario. Y yo les decía, no, tenemos que, o sea, en la asociación, la Expo, se tiene que invitar a todo el mundo, porque buscamos precisamente esa profesionalización con todos, claro, ¿no? Porque el pequeño, aunque sea pequeño, necesita tener procesos que le permitan poder crecer y escalar su negocio. O sea, si quiere correrlo más en automático, necesita profesionalizarlo. Si necesita quiere ganar más ingresos, necesita profesionalizarlo. Y entonces, totalmente de acuerdo contigo, esto se tiene que ver a todos los niveles, ¿no? Y una conferencia como la Expo es lo más ideal para quien empieza y no tiene idea o ya está en el mercado y no conoce lo que pasa en el mercado, porque yo mismo era un property manager y muchas veces ni sabía lo que estaba pasando. Yo no sabía que había más que el PMS que yo utilizaba o el channel manager. Entonces, claro, ir a eventos como estos, seguir webinars como estos, hace que se aprenda y se puedan tomar las decisiones más correctas, se pueden mirar las tendencias, por ejemplo, de Estados Unidos, que normalmente están un pelín más adelante del resto del mundo, unos 5 o 10 años adelante en términos de tecnología. Entonces, mirar hacia allá para tomar las decisiones correctas y profesionalizar el propio negocio. Así es. Pues mira, empezamos aquí con unas preguntas. Nos pregunta Leti Rodríguez. Dice: buen día, ¿cuáles son las 4 plataformas que manejas, Marco? Me imagino que son las OTAs, me imagino, de donde extraes la información. Bueno, sí, nosotros sacamos información de Airbnb, VRBO y Expedia. Sí, estas son las OTAs que nosotros... que hacen el 99% del mercado, ¿no? Sí. Y tenemos siempre que tener en cuenta que
nosotros lo que miramos es siempre la ocupación. Entonces, la mayoría de los property managers, que sean profesionales, que no lo sean, la mayoría están por lo menos en 2, 3 plataformas. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo una reserva en una, se bloquea mi calendario, porque tengo un PMS o porque tengo iCal. Y entonces, si nosotros mirando esas 3 plataformas, ya tenemos la totalidad del mercado, porque sabemos el tema de ocupación, porque la reserva te puede entrar de Airbnb o te puede entrar de otra plataforma, pero tu calendario de Airbnb está bloqueado. Entonces, nosotros sabemos que la ocupación es esa. Entonces, es muy importante. Estamos hablando de Airbnb, Expedia, VRBO. VRBO. Estas son las 3 que analizamos. Así es. Booking, sí. ¿Está Booking dentro de esto? No, nosotros no analizamos Booking, pero como lo que decía antes, si utilizamos Booking, el 98% de la gente utiliza también Airbnb. Nosotros que miramos, nosotros no miramos los precios de lo que hay alrededor, miramos la ocupación. Entonces, si tú tienes una reserva que te entra de Booking, tu calendario de Airbnb está bloqueado de todas maneras. Entonces, nosotros lo vemos como ocupación y entonces tenemos una visión global. Perfecto. Otra pregunta es, buen día, dice, mi anuncio lo tengo en Airbnb y Booking. ¿Puedo conectarme de manera directa o tiene que ser a través de un PMS? Sí, se puede conectar también de manera directa y hay todas las instrucciones online en nuestra plataforma. Obviamente hay un chat, una vez que se cree la cuenta, hay un chat y puedes pedir soporte técnico si hay problemas en la creación de la cuenta o el conectar. Pero sí, obviamente te puedes conectar de manera muy sencilla con los canales. Ya. De hecho, yo le comentaría a ver, déjame ver cómo se llama la persona. Bueno, me puso aquí su email. Es Lamar Zucca. Yo diría que si se puede, la verdad es que contrate un PMS. Digo, no sé de qué tamaño seas. Digo, si tienes una sola propiedad, no lo hagas. Pero si tienes por lo menos 2, 3 en adelante, yo diría que sí, contrates un PMS. Y entonces ya puedas integrar esto. Y la razón es porque el PMS te va a permitir pues una administración correcta de todo y te vas a ahorrar muchísimos dolores de cabeza y tiempo, ¿no? Ok. Y finalmente tengo otra pregunta aquí de Leti Rodríguez. ¿En dónde es la expo? Bueno, la expo es Exporrenta Vacacional. Va a ser en Cancún cada año. Este año es de noviembre 30 a diciembre 13. Noviembre 30 es la recepción, diciembre 1 y 2 es la expo y las conferencias, los talleres, y en diciembre 3 es la regata. La regata no es otra cosa más que nos vamos a juntar todos los que participamos en la Exporrenta y nos vamos a ir en catamarán de Cancún a Isla Mujeres, algo que hicimos el año pasado contigo, Marco, y que surgió ahí la idea, ¿eh? No sé si recuerdas que ahí me dijiste, oye, entonces, ¿por qué no hacemos esto cada año? Pues sí, esa es la idea de hacerlo cada año, ¿no? Entonces, van a ser estos 4 días. Y hablando de eso, por cortesía de Beyond, vamos a soltar un código ahorita para todos aquellos que quieran participar en la Exporrenta Vacacional este año, el cual les va a dar un descuento adicional al que ya existe. Ahorita, si no mal recuerdo, el precio por estos 3 días, que es lo que es diciembre 1, 2 y 3, que ya incluye el catamarán, cuesta 2,900 pesos, pero ya está precio descontado. El precio normal creo que está como en 3,200, 3,300. Pero ahorita, con este código adicional, lo van a encontrar más o menos como a 2,600. Entonces, para todos ustedes que estén pensando ir, de hecho, este año nos está patrocinando a nivel global Airbnb y también Airbnb ha hecho diferentes invitaciones. Viene Airbnb, viene Booking, viene VRBO Expedia, viene Marriott Home and Villas, viene una cantidad muy grande de softwares, de PMS, de Revenue Management, de expertos tanto nacionales como internacionales a dar conferencias. Y viene una conferencia que en particular
creo que vale el boleto de la Exporrenta Vacacional, que es la de Google Travel. Vienen ellos a dar una conferencia, pero Marco, no me la dejarás mentir, Google Travel no ha ido este año por lo menos a ninguna conferencia de las que ha habido en el año, tanto en Europa, en Estados Unidos. Siempre se habla de qué estará haciendo Google Travel. Y bueno, este año les hablé con ellos, los invité y me dijeron que sí venían. No vienen con un stand, vienen a dar una conferencia, pero desde mi punto de vista, el que venga Google Travel a dar una conferencia vale tan solo el precio del boleto, ¿no? No sé qué vayan a decir, no sé de qué se vaya a tratar, pero sí estoy convencido de que pues saben a quién nos están hablando, a quién le están hablando, entonces seguramente van a hablar sobre cómo poder colocar sus propiedades dentro de Google Travel, ¿no? Y pues bueno, esto va a ser, la verdad, una muy buena conferencia que yo les diría, no se la pueden perder. Entonces, les doy el código. Los boletos los pueden encontrar voy a poner aquí, es en www.exporb.com y el código para obtener un descuento adicional del 10% por cortesía de Beyond, que hoy se encuentran aquí con nosotros, es ERB 125. Entonces, en el carrito de checkout, nada más ponen ERB 125 y les va a dar un descuento adicional. Pues, otra pregunta. Leti Rodríguez, ¿tendrán el programa de la Expo? Sí, ahí en el mismo sitio que puse, en www.exporb.com, aparece directamente ya el programa. Pues bueno, creo que por mi parte es todo. No sé si tengas algo más que agregar, Marco. No, todo ha sido un placer, como siempre, participar y espero veros en Cancún. Nosotros estamos como Beyond. Yo personalmente no estoy seguro de estar por tema de me encantaría, sobre todo porque me lo pasé genial el año pasado. La verdad, súper interesante. Me encantaría ver lo que dice Google también. Eso sería súper interesante. Pero bueno, nosotros como team estaremos y así que nos vemos seguramente a Cancún. Muy bien, perfecto. Pues ahí tienen la dirección. También algo importante, durante la Exporrenta Vacacional, como saben, o para aquellos que no sepan, se formó también la Asociación de Profesionales de Renta Vacacional. Hemos estado activos este año. Durante la Exporrenta Vacacional vamos a presentar nuestro plan 2023, que incluye específicamente estrategias de comunicación, la estrategia de comunicación con las autoridades, precisamente para ser invitados o para empezar a trabajar con ellos en todo el tema de regulación que próximamente se viene a México. Seguramente saben, la primera parte de la regulación viene, o ya se hizo con la cuestión fiscal, pues ahora se espera que las autoridades empiecen a trabajar en ciertos proyectos de regulación en diferentes partes de México. Y precisamente por eso estamos creando una estrategia de comunicación y un plan de trabajo específicamente para poder relacionarnos con ellos y proponer precisamente estrategias de regulación en conjunto con ellos, porque si las hacen sin nosotros, pues se van a aprovechar, ¿no? Si imagínense que las regulaciones las haga el gobierno con los hoteleros, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, eso también va a ser algo que vamos a hablar durante la Exporrenta Vacacional. Pues, muchas gracias, Marco, te lo agradezco, les agradezco nuevamente a todos los que vinieron y están con nosotros el día de hoy, y nos vemos próximamente en el próximo webinar que tengamos. Perfecto, bueno, muchas gracias, Manuel, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, cuídate mucho, hasta luego. Hasta luego.